bendecidos con toda bendición. ¿Sabías tú que en la Biblia hay 2 evangelios y no 4? La religión, la tradición nos enseñó erróneamente que hay 4 evangelios, que supuestamente son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, la evidencia bíblica muestra claramente en Lucas capítulo 1, verso 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. En otras palabras, los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos son 5 libros históricos, no son el Evangelio. Sin embargo, observa esta evidencia bíblica tan maravillosa. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 2:7: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. 2 evangelios. Podemos observar ahí que hay 2 evangelios y no 4. Ahora, ¿qué podemos hablar de estos 2 evangelios? ¿Cómo podemos identificarlos? Observa estas evidencias. El evangelio de la circuncisión fue dado al apóstol Pedro antes de la cruz. El evangelio de la incircuncisión fue dado al gran apóstol Pablo después de la cruz. Conforme a Gálatas 2:8, dice que el de la circuncisión fue dado para los judíos y el de la incircuncisión fue dado a los gentiles. El de la circuncisión fue dado por Jesús de Nazaret antes de la cruz. Y el de la incircuncisión fue dado por el resucitado al gran apóstol Pablo. El de la circuncisión, Jesús les dijo: por camino de gentiles no vayáis, no lleven este evangelio a los gentiles. Sin embargo, el de la incircuncisión fue encomendado para la obediencia a la fe a todas las naciones, a los gentiles, por medio del gran apóstol Pablo. El de la circuncisión nos habla de pecado y de arrepentimiento. Sin embargo, el de la incircuncisión establece que el pecado fue quitado y de que los creyentes estamos muertos al pecado. Por eso el de la circuncisión habla de arrepentimiento y el de la incircuncisión habla de reconciliación, porque ya no hay pecado. El de la circuncisión nos muestra al diablo como león rugiente, buscando a quien devorar. Sin embargo, el de la incircuncisión establece que el diablo fue destruido con la muerte y resurrección de Jesucristo. El de la circuncisión nos lleva a seguir la ley, las pisadas del Maestro, guardando la ley, siendo siervo de la circuncisión. Y el de la incircuncisión nos enseña que le servimos a Dios por la fe, sin las obras, en un nuevo pacto. El de la circuncisión nos muestra a Juan allá vomitando la iglesia, borrando a la iglesia del libro de la vida. Y el de la incircuncisión nos muestra que nada nos separará del gran amor de Dios que es para siempre. Amigo, estos 2 evangelios representan 2 pactos, representan 2 fundamentos, uno antes de la cruz y otro después de la cruz. Uno de ley, de obras, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, y el otro representa la fe, el nuevo pacto, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. El mundo religioso desconoce esta verdad y mezcla estos 2 pactos. El apóstol Pablo dijo que un poquito de levadura leuda toda la masa, o es por obras o es por gracia. El apóstol Pablo estableció también que si alguno viene predicando un evangelio diferente al que a él se le encomendó, el tal sea anatema. Mira la referencia bíblica. Gálatas 1, 8 y 9 dice que si alguno viniese predicando otro evangelio diferente, o un ángel del cielo os enseñara un evangelio diferente, el tal sea anatema, el tal sea maldito. El gran apóstol Pablo también estableció en Tito 1:10 que la circuncisión trastorna casas enteras. Si tú vives por el evangelio de la circuncisión, eso trastorna tu mente. Vives en duda, vives en derrota, vives en inseguridad, con una conciencia de pecado, teniéndole miedo a un diablo que ya fue destruido. Te ves pecador, a veces estás en victoria, a veces en derrota, porque ese evangelio trastorna tu mente. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo: buena cosa es afirmar el corazón
con la gracia. El Evangelio de la gracia te trae una limpia conciencia, te muestra tu verdadera identidad, que estás perfecto, que eres un escogido, que eres un predestinado. El Evangelio de la gracia te enseña a servirle a Dios con la mente, a vivir los mejores días de tu vida. Amigo, comienza desde hoy a vivir por el Evangelio correcto, el de la gracia, el de la incircuncisión, el que se le dio al gran apóstol Pablo, y comenzarás a vivir los mejores días de tu vida, a activar los ángeles a tu servicio, a vivir por lo que tú crees, no por las circunstancias que son pasajeras, sino a vivir por lo que Dios dice de ti. Yo recibo que a partir de hoy tú identificas estos dos evangelios y que a partir de hoy eres celoso, amador de la verdad y comienzas a reinar en vida con el evangelio correcto, el de Pablo, el de la incircuncisión, el evangelio de la gracia. Yo te declaro conforme a ese evangelio, bendecido con toda bendición.